con una amarilla. Estaría la asistencia de hoy día. Sí, presente, licenciado. Está bien, Edwin está presente. Ahí está. Aquí en esta parte está usted, ¿no? Aquí. Mijael Condorcet. Doctor Mario Colque presente, doctor, no me ha anotado. Un ratito. Miguel Condorcet también está. ¿Quién falta? Disculpe. Mario Presente, licenciado. Mario Colque, doctor. Ya está Mario Colque. Ya. ¿Alguien más falta? Ya. Yo creo que todos están ya anotados. Miguel Condorcet. Presente, licenciado. Aquí está. Ya. Bueno, muy buenas noches a los presentes. Iniciamos entonces nuestra sesión de esta noche. Estábamos viendo la parte de la parte metodológica sobre para la elaboración de un trabajo de tesis y estábamos en la parte del marco teórico. Considero que antes de dar continuidad, quiero aclarar un aspecto importante. Esto debido a que el tiempo, cada vez que transcurre el tiempo, la fecha de finalización se aproxima del módulo. Entonces, para que ustedes puedan tener un margen mucho más considerable respecto al tiempo, hoy día vamos a ver la parte de la forma, las modalidades y algunos aspectos para poder elaborar un trabajo o un artículo científico como producción intelectual. Esto debido a que puedan ustedes tener un margen de tiempo suficiente para hacer su trabajo respectivo. Entonces, este tema es importante en vista de que el último trabajo a realizar estaría relacionado a la construcción o a la elaboración de un artículo científico. Pero ¿en qué consiste este artículo científico? Entonces analizaremos sus características, los requisitos que demandan realizar este tipo de trabajos para que pueda ser considerado científicamente un artículo y pueda ser difundido a ese nivel. Entonces, consideraremos los siguientes elementos. En los últimos tiempos, la investigación o la producción científica
principalmente en el sistema universitario nacional, ha ido en retroceso. Quiero decir de que, analizando las diferentes universidades, las universidades están haciendo poco o nada respecto a la producción científica, cuando las universidades debían ser los entes, las instancias para desarrollar este campo. Sin embargo, la mayoría de las universidades han entrado en un estado de estancamiento y por qué no decirlo, en un estado de recesión respecto a este punto. Es así que, si comparamos nuestra universidad en relación a las universidades latinoamericanas, vamos a poder advertir que el nivel o el ranking de nuestras universidades o de la Universidad Boliviana, el ranking a nivel Latinoamérica es bastante preocupante, precisamente porque no existe un alto grado de desarrollo intelectual. Es decir, hacer trabajos de investigación cuyos resultados sean de conocimiento de la sociedad, sea de conocimiento de los lectores. Es por eso que este acápite lo vamos a realizar hoy en día, tomando en cuenta de que al final de este módulo ustedes tienen que elaborar un trabajito, un artículo para de tal manera que sea como un modelo o una práctica para poder en algún momento escribir de acuerdo a las modalidades y exigencias que requiere un artículo científico. Al igual que los trabajos de investigación a nivel de tesis, se debe cumplir ciertos requisitos, se debe cumplir normativas internas de cada universidad a nivel de carreras. De igual manera, los artículos científicos también reúnen ciertos requisitos. Entonces, para que sea aceptado o publicado un artículo científico, debe recurrir el investigador a dar un formato o a circunscribirse a ciertas normativas para que sean considerados y pueda ser publicado su artículo. Por ejemplo, para la publicidad de un artículo de cualquier profesional en cualquier medio de comunicación escrita, su condición de profesional puede facilitar a que ese artículo pueda ser publicado. Pero con toda seguridad que esa institución de comunicación cuenta con personal, con profesionales que antes de publicar ese artículo deba reunir las condiciones para que este artículo sea publicado. Uno, por el prestigio de la institución, por ser un medio de comunicación seria ante la sociedad. La responsabilidad recae en esa institución como una entidad
que desarrolla sus actividades frente a la sociedad. Por tanto, el trabajo debe ser sujeto o será sujeto a una previa revisión del documento. En caso de que eso satisfaga o cumpla los requisitos mínimos que exige esa entidad de comunicación, seguramente se dará curso a su publicación. De lo contrario, puede que ese artículo sea rechazado por no cumplir esas exigencias de esta entidad de comunicación. Entonces, para evitar aquello, no solamente en los medios de comunicación, sino en el mundo científico, existen revistas científicas de universidades, de instituciones de investigación. Al convocar concursos para publicar artículos científicos, los participantes deben acogerse a ese reglamento, a esa norma, a esas normas que establecen y organizan las instituciones. Por tanto, uno de los problemas que enfrenta el investigador es cómo la manera de dar a conocer sus resultados. Es decir, cuando se hace una investigación, esa investigación va a tener un producto, un resultado. Y esos resultados el investigador los debe mostrar, los debe publicar, los debe hacer conocer. Y esto es lo que falta, y esto es lo que la mayoría de las universidades no lo están haciendo. Mostrar los resultados de investigaciones. Como les decía en algún momento, por ejemplo, los trabajos de investigación, de tesis de grado, que son también trabajos científicos, pero estos trabajos no son publicados. Ingresan a las bibliotecas de cada universidad y se quedan archivados en los anaqueles de estas universidades, por una parte, y por otra, como no hay ese hábito de lectura de parte de los investigadores hoy en las bibliotecas, debido principalmente a la tecnología y al internet y a la afluencia de lectores en estas bibliotecas, ya ha sido bastante baja. Entonces, por todo ello, es importante mucho más hacer conocer, así de manera abierta, los resultados que puede tener un trabajo de investigación, un artículo científico que puede ser escrito por profesionales desde el punto de vista de su formación o por un conjunto multidisciplinario de profesionales que participan en esa investigación. Esta parte es lo que carece, es la parte débil de la educación superior en Bolivia y, por qué no decirlo, en algunas otras universidades a nivel Latinoamérica, por la poca o carencia de producción intelectual. Entonces vamos a ver ahora la forma, cómo hacer una redacción científica. Entonces esto es importante y
puedan tomar nota de todos estos puntos. El material se les va a proporcionar ahora mismo, la diapositiva, y también algún otro documento de respaldo, de guía, para que ustedes puedan elaborar este artículo. Tienen un trabajo que presentar, o ya presentaron, a ver, háganme recuerdo, porque un poquito me lleva a la confusión ya con otro grupo, que hoy día también pasé casi todo el día. Resulta de que o un trabajo consistía en elegir 3 temas de investigación, ¿sí? Entonces, eso creo que es la tarea 3, ¿no? Esta tarea que me han presentado ya la mayoría, ¿verdad? Yo Dicen, digo, es la tarea 4, disculpe, dicen, la tarea 4 es. a la tarea 4. O sea, hoy día tendría que presentarme eso, ¿o? Licen, Hasta hoy de los día era 3 licenciado temas que el teníamos 4. que indagar Muy bien. para hoy día. Tal vez por ahí debíamos empezar la sesión. La tarea 4, entonces, es hoy día la presentación del trabajo, ¿no? De los... ¿Sí? Licenciado, no sé si se acuerda, la anterior, para en sí era para el lunes, ¿no es cierto? Pero se acuerda que no había la manito, ¿no ve? Para poder cargar y dijo en el Sí, sí, sí. transcurso vamos a poder subir, ¿no ve? No sé si se acuerda. Exacto. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy día era, ¿verdad? A lo que sé, sí, licenciado. Tal vez puede preguntar a los compañeros. Aquí está, la tarea 4. Aquí está. Esto es. Tarea 4. Indague 3 temas de investigación. ¿Cómo está tu nombre? Bueno, el sistema está un poco lento. Aguardaremos. De todas maneras, la presentación de este trabajo justamente tendría que ser la entrega hoy día, o no sé hasta qué fecha hemos quedado. Tendrían que subir a la plataforma. Y en base a estos 3 temas, les decía, el objetivo de este trabajo es que ustedes elijan uno, el más importante, la cual podrían ustedes adecuar ese trabajo a un artículo científico, tomando en cuenta los pasos, los procedimientos que vamos a ver a lo largo de esta noche. Nos está demorando mucho el... Por ejemplo, Efraín Miranda, ¿usted ha presentado el trabajo? Dice, me falta el trabajo 4 presentar, hoy día lo voy a subir. Perfecto. Ya no sé hasta cuándo estará habilitado, no me acuerdo bien en caso de que no Licenciado, pueda. de ¿Sí? Mario Germán, puedes revisármelo, por favor. Ya lo he subido, no sé si ya está en el sistema, por favor. Eso quiero hacer, mire, no está demorando mucho en ingresar a la página. Me voy a intentar de nuevo.
Bueno, está demorando bastante. Ya, de todas maneras, esta casilla, toda esta casilla, la casilla 4, debería estar ya completa hasta hoy día, ¿no? Pero como es hasta hoy día, me parece que es hasta hoy día la presentación, bueno, esto, y hasta la próxima sesión estaría ya, debería estar ya completo. Entonces, lo que va a consistir ahora el trabajo es que ustedes van a realizar en base a este trabajito que han presentado, elegir uno de los tres temas que ustedes han considerado, elegir una, la más importante, la que ustedes puedan trabajar y adecuar para un artículo científico, tomando en cuenta todos los procedimientos que vamos a ver hoy día. Entonces, en la realización de un trabajo de investigación o un artículo científico, ¿sí?, su propósito será mostrar los resultados. Y cuando hablamos de mostrar los resultados, es publicar los resultados. Y para publicar, deben estar sujetos a exigencias de entidades, los cuales son encargados de publicar de manera oficial un artículo en ese nivel. La redacción científica se diferencia de la redacción literaria. La redacción literaria se caracteriza porque esta al lector, a la sociedad, entretiene, divierte, educa y en muchos casos entristece. En su elaboración, la redacción literaria se utiliza con recursos como metáforas, con un sentido figurado, un vocabulario florido, entre otros, que son características propias de la redacción literaria. El trabajo que vamos a realizar no está relacionado a este tipo de artículos de redacción, sino que debe tener un carácter mucho más científico, que debemos tomar parámetros importantes como los objetivos, la hipótesis, el resultado, la discusión, una conclusión de ese trabajo. Esa es la diferencia entre una publicación literaria y una redacción científica. En cambio, la redacción científica tiene el propósito de informar el resultado de una investigación. Pues la redacción científica va a tender a que los resultados de una investigación deban de ser publicados. Eso es lo que buscan estas entidades o revistas científicas para que tenga conocimiento. Posiblemente existan investigaciones en muchas universidades, pero el problema es que no las difunden, no las publiquen. De nada sirve una investigación cuando se los guarda en las 4 paredes de su entidad educativa.
Por tanto, la publicación de un artículo va a comunica el resultado de esa investigación. Y veamos cuál es el proceso de redacción de un artículo científico. Entonces, en este acápite vamos a ver estos puntos. Empezaremos por definir, con precisar qué es un artículo científico, cómo está organizado o cómo debe ser organizado, cuáles son sus normas, las reglas a seguir para su redacción, para la presentación, y cuál es la estructura que debe tener estos artículos científicos. Un artículo científico podemos considerar como un informe escrito. Es como un trabajo de tesis y el informe final, que sería el documento físico. El informe escrito y publicado. El mismo que describe los resultados originales de una investigación. Entonces nosotros debemos desarrollar este informe escrito como para que sea publicado. Les quiero anticipar que tal vez encontremos o encuentren muchas limitaciones para su elaboración, pero sin embargo, el ejercicio que se pretende realizar es que ustedes adquieran un conocimiento de la forma como se debe elaborar. Pese a esas limitaciones, tal vez será necesario hacer algunas simulaciones. Tal vez va a ser necesario especular en algunas situaciones, pero en el fondo lo que se pretende es que ustedes en algún momento puedan ustedes escribir un artículo científico tomando en cuenta estos procedimientos que exigen las diversas entidades de difusión científica. Debe ser el informe, ¿no? Tiene similitud con muchos aspectos con un trabajo de tesis, desde el punto de vista de que estos deben ser precisos, claros, breves en su elaboración, en su redacción. Hemos visto muchos elementos a considerar en un trabajo de tesis, que si no cumple las normativas, un trabajo de tesis, las normativas internas, por ejemplo, los márgenes, los espacios, el tamaño de letra, todos esos aspectos, si no cumplen como mandan los reglamentos internos, esos trabajos son rechazados. Por tanto, un artículo científico, si no cumplen esos procedimientos, por esos aspectos, inclusive de forma, podría ser rechazado. Entonces debemos nosotros un poquito empeñarnos, esforzarnos, porque el tiempo nos va a premiar en esta parte. Por eso yo consideré que era suficiente una semana, pero he visto que
se requiere de mucho más tiempo. Es por eso que lo estamos adelantando este tema, para que ustedes no tengan dificultad de presentar la última fecha de elaboración del trabajo de tesis. O mejor dicho, del trabajo del diplomado en educación superior. Organización del artículo científico. ¿De qué manera o cómo debe estar organizado el artículo científico? Muchos coinciden con este sistema, muchas organizaciones de investigaciones científicas coinciden con este sistema denominado el IMRIT, que son las iniciales de sus componentes, de los componentes del artículo, científico. Esta parte, la introducción, métodos, resultados, discusión, que en realidad son los componentes del artículo de una investigación científica. Es decir, ese trabajo escrito, ese documento escrito, debe tener una introducción, los métodos, resultados y discusión. Es la parte central del cuerpo de ese documento. Pero también se toma en cuenta otros aspectos de importancia. El título, el abstract, que es el resumen ejecutivo del artículo, que debe estar presentado como es un artículo científico y debe ser de conocimiento o leído por toda la sociedad, y una de las exigencias es que el resumen ejecutivo debe ser traducido al inglés en el idioma inglés. Pero alguien me dirá, nosotros no sabemos hablar inglés. Existen traductores en internet, que tal vez lo podemos identificar dentro de un momento, para que ustedes puedan realizar este trabajo. Pero también se toma en cuenta otros elementos, ya casi al final, los agradecimientos, como también los tiene la tesis, por ejemplo, un acápite de agradecimientos. Y otra parte relacionado a las referencias bibliográficas. Entonces vamos analizando entonces algunos componentes de este documento científico, de la revista científica, del artículo científico, mejor dicho. El artículo, como todo trabajo de investigación, debe tener un título, y ese título nos indica que no debe contener más de 15 palabras. Y debe describir el contenido del artículo de forma clara, concisa, coherente respecto a sus objetivos, a sus hipótesis planteadas para desarrollar el trabajo científico del artículo. El título debe llamar la atención del lector. Entonces la figura, la fotografía nos puede dar ese mensaje, ¿no? De que debe ser llamativo, debe llamar la atención al lector de por sí. Si ustedes ven un trabajo
de tesis, por ejemplo, cuyo título es ampuloso, entonces ya es una percepción de parte del lector que ese trabajo posiblemente no sea entendido. Si el título presenta esa subjetividad por lo ampuloso que es, entonces el contenido posiblemente sea lo mismo, o tal vez mucho peor, si la parte de presentación carece de este atributo para llamar la atención al lector, entonces ya de entrada podríamos ya tomar un concepto de qué forma ha sido elaborado ese trabajo de investigación. Debe ser fiel a su contenido. Correcto, el título se ha adelantado. El título es un reflejo en la investigación del objetivo general y del problema fundamentalmente. El título es una síntesis del problema. Entonces debemos nosotros redactar con términos bien precisos. Un artículo, un pronombre o un nombre e inclusive un adjetivo puede cambiar completamente el sentido de la investigación. Una letra podría cambiar el sentido que uno quiere darlo al trabajo de investigación. Entonces debe ser significativo además, ¿no? Debe ser fiel a su contenido, además significativo. Autores, respecto a los autores. Los trabajos de investigación lo pueden realizar no solamente una sola persona, pueden realizarle 2, 3 o 6 personas, conformado por un equipo multidisciplinario. La investigación se puede enfocar desde ese punto de vista, con la participación Buenas noches, licenciado. Le hablo Omar Pilco, recién me he conectado. Muy bien, Omar. Bien, entonces decíamos que los autores o autor pueden ser investigadores directos que participan en la investigación. Es decir, que un artículo puede ser producido, elaborado por uno o más investigadores. Por tanto, debemos anotar hasta un máximo de 6 autores. Y además, en orden de importancia en su participación, en su elaboración. Claro, seguramente alguien siempre va a querer ir y ser el primero, porque ustedes saben que cuando se levanta una referencia bibliográfica y de cuyo trabajo consta de varios autores, al que se cita en principio es pues al que aparece o se lo considera como autor principal de ese trabajo. Entonces debemos tomar ese criterio para que los autores deban enumerarse o publicar en ese orden según la participación en el trabajo. También es importante señalar, aparte de los autores, el lugar donde se está realizando el estudio.
Es decir, que hay que identificar la institución donde se realiza el trabajo o de donde se ha realizado el trabajo. Entonces, los autores de un trabajo, de una revista científica, para que sea ese trabajo original, para que esté sujeta a una revisión el tema, está referido que ese trabajo inicial original, referido al que plantea o desarrolla una hipótesis o un problema. O sea, el trabajo va a constar de un determinado problema y una hipótesis. Por tanto, ahí está el trabajo o la originalidad del trabajo. Por tanto, la parte de diagnóstico que nosotros conocemos nos va a permitir reconocer el fenómeno como un raro o no descripto, relacionado principalmente a lo que es el diagnóstico. Y la revisión del tema. O sea, los autores deben trabajar en estos tres ámbitos. Alguien debe dedicarse a lo que es la originalidad del trabajo. Segundo, el caso clínico que se le denomina técnicamente, y la revisión del tema. Es decir, el que interpreta, el que hace la interpretación respectiva del trabajo de investigación. Es decir, que hay que tomar en cuenta a los autores que solo son los que trabajan. No podemos incluir en la autoría a otras personas que no sean y no lleven adelante el trabajo de investigación. Inclusión de autores por error. O se puede incluir a autores por imposición o por otros motivos. Por ejemplo, en el trabajo de investigación, o mejor dicho, en el documento escrito del informe científico, se incorpore a un autor por el solo hecho de ser jefe de un servicio. En una institución, con seguridad que, tomando en cuenta la jerarquía de la jerarquía del trabajo, seguramente vamos a tener un jefe inmediato. Y nosotros, por recomendación, podemos sugerir que en el trabajo vaya el nombre del jefe. Si el jefe no ha tenido participación en ningún aspecto en la elaboración de ese artículo. Si eso ocurre, se estaría cometiendo entonces un error por inclusión como autor en el documento científico. Otro error de esa índole es para recompensar a un residente, es decir, si alguna vez recibió un favor o un apoyo logístico, un investigador, y ese investigador por recompensa puede estar incluyendo en la lista de autores a otra persona que no ha tenido participación. Bueno, así podemos enumerar otros errores que se pueden cometer a la hora de
determinar los autores de un artículo. Para devolver favores, por ejemplo. Muchas veces podríamos investigadores o un investigador, ¿no?, para recompensar o devolver algún favor recibido, como gratitud a ese gesto que en un momento ha recibido, devolver como autor de un artículo científico. O simplemente por entrar de acuerdo entre ambas partes, por una relación de amistad, por ejemplo, se podría considerar a esa otra persona para incluirlo como autor. Aspecto que no debe llevarse a cabo, porque eso constituye un error, al incluir como autor en un trabajo de investigación. Resumen, que en inglés quiere decir abstract. Es una de las partes más importantes del artículo científico. O sea, antes de dar lectura a todo el cuerpo del documento, el resumen tiene que reflejar de forma explícita, concreta, los diferentes puntos que se ha considerado en el artículo científico. Hemos dicho que un artículo científico tiene una introducción, material y métodos, resultados y conclusión. Entonces, el resumen debe tener debe resumir la introducción en el sentido que se estudió. La redacción debe realizarse en tiempo pasado. ¿Qué se estudió? El resumen debe contemplar cómo se estudió, la metodología que se aplicó, es decir, los materiales y métodos utilizados. ¿Cuál fue el hallazgo? ¿De dónde sacaremos este dato? De los resultados. ¿Y qué significa? ¿Cuál es el grado de significación? Este punto se va a abstraer de la conclusión. Todo esto en conjunto constituye el resumen del documento científico. Es más, el resumen debe poseer palabras claves. Entre 3 a 10 palabras claves que ayuden a poder encontrar los temas relacionados. Esas palabras se abstraen del resumen, que debe estar inmerso en una de estas partes, en la introducción, en la parte de materiales y métodos, seguramente va a estar en los resultados y posiblemente en la conclusión. Por eso debe considerar palabras claves. Es algo similar cuando nosotros vemos algunos libros técnicos, presentan un capítulo, por ejemplo, dice objetivo del capítulo, palabras claves del capítulo, y lo van mencionando, las palabras claves que deben ser de conocimiento y dominio del investigador. Y para el lector debe ser, esas palabras claves debe significar motivación para dar lectura.
Entonces, las palabras clave son importantes que deben estar reflejados en el resumen, en la parte de resumen del documento científico a elaborar. También nos indica que no debe tener mayor a 250 palabras. O sea, las 250 palabras se refieren al resumen. Word nos permite contar el número de palabras, ¿no? Entonces, en base a ello, nosotros podemos ir controlando, porque sería muy insignificativo realizar un resumen ampuloso, que tenga 2, 3 hojas. Entonces, ¿de qué resumen estamos hablando? El resumen tiene que ser concreto, conciso, tomando en cuenta estos aspectos que se ha estudiado, como cuál fue el hallazgo importante o el resultado y qué significan estos. Y eso debemos redactarlo máximo con 250 palabras. Aunque esto podría tener un poquito de variación, ¿no? Tal vez otras agencias posiblemente consideren 300 palabras, entre 250 a 300 palabras. Dar un margen o un rango donde se pueda contar el número de palabras. Bien, pasamos a la parte introductoria, la introducción. Y la introducción debe incluir, o se debe incluir, la problemática a tratar, el problema que se ha identificado. Yo les di esta última práctica es precisamente, esta práctica consiste en identificar o considerar 3 temas importantes, relevantes para la investigación. Y ustedes seguramente me están explicando, están justificando por qué es importante esos 3 temas. En forma separada me están explicando por qué es importante. ¿Cuál es la relevancia de ese tema para ser investigado? Entonces, en la introducción se toma en cuenta la problemática, lo escrito por otros autores. Puede que un trabajo o el trabajo que ustedes están proponiendo o queriendo analizar ya haya sido considerado o trabajado por otros autores. Entonces hay que tomarlos en cuenta esas investigaciones como bases o para realizar análisis comparativos entre estos. La parte de la introducción debe contener el objetivo del tema a publicar, con su respectiva hipótesis. Creo que en esta parte hemos trabajado bastante bien. ¿Qué es un objetivo? ¿De dónde sale el objetivo si no es del problema? ¿De dónde sale la hipótesis si no es de los objetivos? Entonces, la hipótesis sale de los objetivos. Por tanto, estos son concreciones. Partimos de lo genérico, de lo complejo, a lo más puntual. Además, la introducción debe considerar, ¿no? La parte introductoria debe considerar el propósito del trabajo,
qué conocimiento existe actualmente sobre el tema y la importancia del tema. Creo que esto ustedes lo han trabajado en su trabajo, lo han desarrollado en el perdón la redundancia, lo han desarrollado en el trabajo que se les ha dado. ¿Por qué es importante ese tema? Y esa importancia debe estar contemplado en la parte introductoria de un documento o de un artículo científico. Bien, tenemos otro elemento importante, los materiales y métodos, que es un componente del artículo. En esta parte debemos explicar, o se explica, de qué manera se hizo esa investigación. ¿Cómo se hizo esa investigación? El cómo estará reflejado con los métodos. Debe ser reproducible. Se redacta en tiempo pasado, como les había indicado. Menciona pruebas estadísticas empleadas. La comprobación de hipótesis requiere las pruebas para aceptar o rechazar la hipótesis. Para contrastar los resultados. Si nosotros planteamos una prueba de hipótesis estadística, esa prueba debe estar sujeta a una contrastación de resultados o a una verificación de los resultados a través de una prueba de hipótesis. Puede ser una hipótesis nula ante una hipótesis alternativa. Y además debe ser mencionado en la discusión. La discusión es otro acápite y debe ser explicado esta parte en la parte de la discusión. Resultados. Otro elemento importante en la revista son los resultados. Entonces, en la parte final, casi final del trabajo, se debe mostrar los resultados que arroja el trabajo de investigación. ¿Cuáles han sido los resultados a lo largo del trabajo realizado por el investigador? Las cuales deben ser también claros y bien detallados. Otro acápite, la discusión, que es parte de la estructura del artículo, y la discusión nos indica que explica la implicancia entre los resultados hallados en relación al objetivo. Esto es importante. ¿Qué resultados hemos obtenido? Y para entrar en discusión, debemos relacionar con el objetivo. ¿Qué diferencia existe entre los resultados y el objetivo? Ahí nace la discusión del artículo. Hace una comparación entre los hallazgos con los de otros autores.
si existen trabajos similares y nosotros, ustedes en su trabajo, en su artículo han demostrado otros hallazgos, entonces también es importante compararlo con otros autores para crear discusión. A este otro autor considera esto según sus resultados. Yo tengo estos resultados y qué comparación existe o qué relación existe con este otro autor. Entonces se crea una discusión entre el investigador y el otro autor. Bastante importante o interesante esta parte de la discusión. Debemos tomar eso en cuenta para su elaboración. La parte final contiene una conclusión. Como en el trabajo de tesis, existe la conclusión, las conclusiones y recomendaciones. Aquí no se da recomendaciones, sino que se hace conclusión del trabajo. Se incluye en la parte final de la discusión. Se puede, dice, puede incluirse. Puede al final de la discusión, pero sin embargo, como es un componente de la estructura, por tanto, debemos considerar en la conclusión esta discusión. Las conclusiones deben estar relacionadas con los objetivos planteados. Metodológicamente, así hasta en los trabajos de investigación. Para dar conclusión, debemos revisar nuestros objetivos específicos. ¿Qué buscan? ¿Qué pretenden hacer los objetivos específicos? ¿Y qué resultados hemos obtenido y relacionados con los objetivos específicos? Ya una parte casi final estaría relacionado a los agradecimientos. En los trabajos de test los agradecimientos van casi en las primeras hojas, ¿no? Pero en un artículo científico va al final. Los agradecimientos deben estar dirigidos a la cooperación de personas y instituciones que ayudaron en la investigación. No es una dedicatoria, es un agradecimiento, que es muy diferente. En la dedicatoria no hay participación de las personas que se mencionan en la investigación, sino que se les brinda un afecto hacia los seres queridos, hacia las personas que coadyuvaron a hacer ese trabajo. Sí, dígame, Ramiro, no se ha escuchado. Sí, dicen, hay que mejorar el sonido. Bien, espero que haya buen retorno. Continuamos. Entonces, los agradecimientos están dirigidos a las personas que cooperan, ¿no?, en el trabajo de la investigación. A los que revisaron el manuscrito del artículo, es decir, en un trabajo de investigación existen los tutores. Aquí no va a existir tutores, sino puede existir personas expertas, personas que conozcan el tema y puedan ser revisados por esa persona el artículo antes de ser publicado. Porque un experto también puede coadyuvar a esa investigación. No se lo pone como autor, sino se lo considera como una persona que ha
colaborado, pero de manera indirecta. Por tanto, se debe dar un agradecimiento. También a los que contribuyeron en la redacción del mismo. El mismo tratamiento que el anterior. Otro capítulo o acápite de la estructura de una revista científica es la bibliografía, que en realidad sería el último componente de la revista. Como todo trabajo de investigación tiene su bibliografía, su referencia bibliográfica, también un artículo científico tiene su bibliografía. Esta bibliografía debe asumir una sola metodología. Existen 3 metodologías importantes para la cita de bibliografías. Las normas APA, por ejemplo, están las normas Vancouver, las normas, se me fue en este momento, Harvard, de la Universidad de Harvard, tienen sus propias metodologías para hacer citas. Entonces se debe adoptar una de ellas. No estamos entrando en mucho detalle en esta parte, pero es importante mencionarlas, porque un trabajo de investigación sin citas podrían implicar 2 acepciones. Podrían indicar, uno, que es un aporte casi al 100% un aporte científico. Y de lo contrario, podríamos considerar que todo el trabajo es un plagio. Deben enumerarse de forma consecutiva a la bibliografía. Vean, aquí está una normita y nos dice en forma consecutiva se debe elaborar. Con números arábigos situados entre paréntesis, en el orden que aparecen por primera vez en el texto, etc. Se recomienda usar el estilo de los formatos utilizados por la Biblioteca Nacional de Medicina. Bueno, aquí estamos tomando tal vez un trabajo de investigación o una norma interna, ¿no?, de una unidad educativa de una universidad de Estados Unidos. Entonces, por lo general, en trabajos generales, en trabajos científicos de conocimiento público, debemos utilizar una de esas normas, que sería las normas APAS, y la más usual que está en este momento es precisamente las normas APAS, las normas APA, de la Asociación del Colegio de Psicólogos de Estados Unidos. Aquí estamos repitiendo un poquito del abstract, que es la abstracción o el resumen en inglés, el resumen del artículo. Y nos dice que es la síntesis de una producción, la síntesis de nuestro artículo. Es el resumen reglado de un trabajo científico. Es una forma breve de una comunicación científica. No es un conglomerado de datos para mostrar todo lo que uno hace. Tampoco es un anticipo
de lo que se va a leer durante la presentación. Entonces el abstract constituye el resumen que se abstrae de la parte introductoria, de los métodos, de los resultados, de la conclusión. Y aquí tenemos algunas características del resumen. Debe permitir al lector identificar en forma rápida, en forma precisa, el contenido básico del trabajo. Ese es el objetivo principal. Los trabajos de investigación de tesis, ese abstract resultaría ser ¿qué? El resumen ejecutivo. Por lo general, los trabajos de tesis, ese resumen ejecutivo se los realiza en una plana, en una página. Y en esa página se debe resumir de manera precisa, rápida, el contenido de todo el trabajo de investigación, ¿no? Tomando en cuenta el problema, el objeto de estudio, el objetivo general y la hipótesis. En esa tríada debemos hacer el resumen en un trabajo de investigación. También tiene similitudes en los artículos. Debemos sacar contenidos del problema, de los objetivos, ¿no? El contenido básico del trabajo. Ese resumen no debe tener más de, o debe estar comprendido entre 250 y 300 palabras. Redactarse en tiempo pasado, aspecto que ha concluido la fase de investigación. Exceptuando el ritmo o exceptuando el último párrafo o frase concluyente. Bien, tenemos otras características, por ejemplo, toda la información o la conclusión debe estar presente en el texto. O sea, en la parte de resumen se debe considerar la conclusión. En la parte del resumen no se debe hacer citas bibliográficas, referencias bibliográficas. Sería una aberración realizar citas bibliográficas en un resumen, en una síntesis. Debe quedar claro, bien claro, el problema que se investiga y el objetivo del mismo. Eso tiene relación ya en el primer aspecto que lo hemos considerado. Y bueno, estos ya son algunos ejemplos que ustedes lo podrían analizar, ¿no? Que son casos de algunos trabajos de investigación que se han realizado, ¿no? Por ejemplo, este objetivo pertenece a este artículo, cuyo título es Causa de declinación de abstract en un Congreso Mundial de Medicina Sexual. El objetivo lo han elaborado de esta manera. Los materiales y métodos están explicando en esta parte. Los resultados y las conclusiones. Entonces, de esa manera, más o menos, tenemos que nosotros realizar el trabajo de tesis. O mejor dicho, el artículo científico. Aquí hay otro trabajo en el ámbito de la medicina.
su resumen, que dice, su resumen introductorio para una conferencia, o resumen introductorio para plantear los objetivos de un curso, mesa redonda, etc. Por ejemplo, si hacemos lectura de este resumen, aquí nos indica que no corresponde a un abstract para una comunicación científica. No tiene la estructura de un abstract. Es decir, que este artículo seguramente ha sido rechazado por no cumplir este requisito. No corresponde a un abstract para una comunicación científica. No tiene estructura de abstract. Por esa situación, ese trabajo ha debido ser rechazado. Entonces nosotros debemos tomar en cuenta estos elementos para poder elaborar un trabajo de investigación en una revista. Aquí tenemos varios ejemplos. Ustedes con mayor detención lo pueden realizar. Este material se les va a proporcionar. Aquí tenemos y nos indica que los objetivos de este ejemplo está bien, ok. El material y métodos, mal. Los resultados no existen. Y la conclusión, ¿de dónde surge? Es decir, que la conclusión tal vez ha sido muy especulado en su redacción. No saben de dónde proviene esa conclusión. Por tanto, ese trabajo de igual manera habrá sido rechazado. Aquí, los objetivos, bien. O sea, de esa manera es como evalúan los trabajos o los artículos científicos. Objetivo, ok. Material y métodos, ok. Bien. Resultados. ¿Qué drogas? ¿A quién le sirve leer esto? Conclusión. ¿De dónde surgen? También hay una subjetividad. Por tanto, miren, por presentar dos errores en los resultados y en la conclusión, este trabajo ha sido rechazado. Y bueno, aquí tenemos otros ejemplitos que les invito a que ustedes lo analicen, ¿no? Para tener una precisión más adecuada para la realización de su revista. Objetivo, dice, bueno, esto debe estar bien revelar, se postula, este término se postula, no es el término adecuado, o ese párrafo debe corresponder a la conclusión. Se exponen finalmente o mejor dicho, este otro, propone, la proporción va a ir en las conclusiones. Se expone finalmente, ese término se exponen finalmente, va en resultados. ¿Bien? Tiene que estar bien preciso la redacción. Y esto también ha sido seguramente rechazado. Por tanto, su objetivo debía ser elaborado de esta manera. Describir características de varones que no pueden eyacular, etc.
Bien, entonces aquí tenemos algunos ejercicios, ustedes lo van a analizar. Por ejemplo, aquí nos indica que las conclusiones no están acorde a los objetivos. Los objetivos había sido describir características y las conclusiones nos dicen otra cosa. Por tanto, esto bien. Entonces, damos esta parte de la exposición de la revista científica, indicando si un hombre puede organizar sus ideas, entonces él puede escribir. Lo que nos está diciendo es que para realizar nuestro trabajo o nuestro artículo científico, es importante organizar nuestras ideas. Si están bien organizadas las ideas, entonces ustedes como investigadores podrán escribir. De lo contrario, no sé, tendremos seguramente este destino, el destino de los ejemplos que hemos considerado, ¿no? Que nuestro trabajo esté mal realizado. Bien, con eso habríamos terminado esta exposición. Ahora voy a pasar a la fase, les voy a mostrar un formato. Eso creo que ya ustedes ya lo tienen, un formato de una investigación. ¿Qué ha pasado? No hay sistema. No se puede entrar. Bien, a ver, estoy tratando de buscar mi material. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? A estos. Este documento lo tienen, ¿no? Es una guía. Es un formato de la elaboración de una revista científica. A ver, lo voy a poner en más pequeño. Más o menos tiene esta forma. Ese formato. Una revista. Ustedes pueden ver, están en dos columnas.
y la parte introductoria tiene esta estructura. Entonces tenemos un título y este título, por ejemplo, debe reunir estos requisitos. Debe redactarse, o mejor dicho, debe escribirse el título debe tener una letra de tipo Times New Roman, número 12 puntos, que esté centrado y con mayúsculas. El título del tema no debe exceder las 15 palabras. ¿Qué más? Aquí tenemos los autores. Hemos dicho que una revista puede ser escrita no solamente por una, hasta por 6 personas, ¿verdad? Entonces este artículo, por ejemplo, ha sido escrito por 2 y entonces deben estar el nombre de los 2 autores. Óscar Córdoba, su profesión, su trabajo, el trabajo que ejerce, qué institución corresponde y su dirección electrónica. Viene el resumen, que ya lo hemos considerado, en que el resumen es la parte, es la sinopsis de todo el trabajo, ¿no? Tomando en cuenta sus diferentes estructuras. Este documento es un ejemplo, dice que contiene los lineamientos generales para la publicación de la revista Ciencia al Día del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Entonces, miren, la revista Ciencia al Día utiliza estos formatos. El campo de resumen debe ser sucinto y sintetizar el trabajo realizado, descrito con un máximo de 100 palabras. Miren, 100 palabras pide inclusive esto. En letras Times New Roman. Entonces, aquí podemos ver eso, ¿no? Aquí está. Y justamente está esto con ese tipo de letra. Times New Roman y el número 12, ¿no? Eso se debe cumplir. Si no cumple, por esos detalles, el trabajo puede ser rechazado. Luego tenemos la parte de las palabras claves. Hemos dicho que las palabras claves son los términos más relevantes y debe ser con un número máximo de 10 palabras en español. Luego viene el abstract, que es la copia del resumen, ¿no? Hasta las palabras claves, pero en el idioma inglés. Y a ver, trataremos de ubicar, a ver si tenemos suerte. A ver, ¿qué dice aquí? Alemán. Aquí tenía una dirección, a ver, en esto. Aquí ya tenía, me parece que está aquí. Rapidito buscaremos. Está publicado aquí. Esto es abstract. Aquí tengo una dirección. Pero no se puede copiar. Abstract.
Esto, a ver. Si esto copiamos aquí. Bien, aquí tenemos un traductor, ¿no? Entonces, a ver, vamos a, por ejemplo, esto. Esto también los voy a proporcionar, es un trabajo que yo personalmente realicé como producto también de un curso que hice y tocamos este tema de la redacción científica, del artículo 7. Aquí está la parte del resumen. Entonces yo copio esto, que tiene también palabras claves, todo. Entonces copiamos en el traductor, en esto. Ahí tengo el texto en español, el resumen. Entonces vamos a traducir de español a inglés, ¿verdad? Y ponemos traducir. Y aquí está la traducción, en esta otra parte. Por tanto, si esto lo copiamos, hacemos un copy, control C, o copiar, y lo llevamos a una página. A una nueva página lo llevaré. Vean, aquí está la traducción de lo que se ha llevado esto, ¿no? Resumen. La gestión de riesgo de las entidades de intermediación financiera. Y aquí los que saben hablar inglés me darán la razón. De manejo en financial. Bueno, yo no soy bueno para el inglés, pero de esa manera ustedes pueden traducir. Bien, sigamos entonces el ejemplito para concluir. Entonces debe tener un abstract, es decir, en el idioma inglés. Keywords, que son las palabras claves, 10 palabras, ustedes eligen. Y viene ya la segunda parte, que sería la introducción. La introducción. Y a partir de la introducción se hace en 2 columnas. 2 columnas. Bueno, aquí viene todos los aspectos que ya ustedes pueden considerar. Y deben hacer lectura a esto, ¿no? En la introducción del artículo también se utiliza letra tipo Times Roman, pero ya no es 12, sino tamaño 10 puntos. Luego viene el contenido. Ahí están sus partes. Entonces ustedes un poquito de lectura más lo dan a esta parte. Luego viene a este lado, estudio de caso, revisión del tema, editorial, traducción. También es importante realizar cuadros para mostrar los resultados, los cuadritos, o elaborar gráficas, que eso considero que vamos a tratar de realizar. Yo con el anterior, o mejor dicho, con el curso presencial ya no ha sido posible porque hoy día hemos concluido en realidad y la próxima es la presentación de sus trabajos.
de sus revistas científicas. Aquí tenemos la parte de conclusiones, recomendaciones, las referencias de libros, la bibliografía utilizada y algunos otros aspectos más. Bien, entonces, este sería el formato que ustedes deben utilizar para la elaboración de sus trabajos científicos. Bien. Luego aquí yo tengo, como les decía, un trabajito que lo había hecho como práctica, pero en este trabajo existe ciertas simulaciones, porque como se proponía en este trabajo la aplicación de un software libre en la gestión de riesgos de entidades de intermediación financiera, miren, este tema es bastante interesante. Y este tema, en la actualidad, yo lo he hecho esto hace 2 meses atrás. Y justamente pensando en los riesgos que tienen las entidades financieras, en sus diferentes riesgos, tanto riesgos de liquidez, riesgos operativos, riesgos sistémicos, riesgos de mercado, que están expuestos a los bancos. Hoy en día, con el problema del Banco Unión, este tema adquiere mayor relevancia, ¿no? Porque las instituciones financieras no tienen, o por lo menos el Banco Unión, carece de estas aplicaciones de software que controlen o mitiguen los riesgos a los cuales están expuestas sus activos. Entonces, he tomado como base los documentos, el documento de referencia, y tiene su mismo formato. El nombre, profesor, universidad, dirección, el resumen, palabras claves, el abstract, ¿no? El keywords, que son palabras claves, gestión. Como palabras claves tengo gestión integral. Aquí no lo hemos traducido todo, por eso está así. Entonces debía salir en inglés, ¿no ven? Entonces, seguimos haciendo y tenemos la parte de introducción, antecedentes, ¿ven? Ya está en 2 columnas a partir de aquí. En 2 columnas. En introducción tengo el problema, los objetivos, objetivo general, específico, hipótesis, técnicas y herramientas, contenido. Entonces a este trabajo le falta mucho todavía por pulir, ¿no? Análisis de riesgos, etapas del proceso de gestión integral. Aquí, por ejemplo, he utilizado herramientas recientes para, o sea, en eso consiste la aplicación de software, y como yo no he conseguido esos software porque es un poco difícil, además hay que conocerlos a profundidad, entonces ahí está mi especulación. Yo solamente he hecho una simulación, por ejemplo, aquí hay una simulación, ¿no? Una simulación del Credit Risk, ¿no? Los resultados. Se puede obtener estos resultados con la aplicación de esos paquetes, y con estos resultados tomamos pues decisiones. La aplicación es solo partiendo de la información de la cartera de una entidad financiera. Podrá sensibilizar proyectos a través de indicadores como el BAN, el TIR, entre otros.
Y eso para minimizar o para extinguir las conclusiones, los riesgos que podrían existir. Tenemos la parte de conclusiones, la parte de bibliografía, de agradecimientos, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ese documentito más les voy a enviar como un documento como base para que ustedes podrían realizar su artículo científico. ¿Alguna pregunta hasta aquí para casi a cesar nuestra sesión? ¿No hay alguna sugerencia, Lisette? Mario. Sí, Licen. ¿No hay alguna sugerencia, alguna opinión de parte de ustedes? Listen. Sí, adelante, Mary. Hola. Adelante, Mary. Hola, listen. Ese trabajo del artículo. Listen. Ese trabajo Sí. del artículo científico, ¿para cuándo es? ¿Es para el trabajo final que tenemos que presentar o cómo? Va a ser para el último día, para las dos últimas clases. A ver, estaríamos hablando, nosotros tendríamos que haber concluido el 4, ¿no es cierto? El 4 de octubre. Pero como tenemos pendiente dos sesiones, y esa sesión la vamos a realizar en noviembre, después del 4, es decir, el lunes 6 y el miércoles 8. Entonces, ustedes me estarían presentando el 6 de noviembre sus trabajos. El 6 y el 8. Además de la presentación, una explicación de máximo 10 minutos del trabajito que han hecho, nada más. ¿Está comprendido? Dicen, el tema que vamos a defender al final del módulo es vamos a escoger un tema de los 3 temas que hemos hablado hoy día, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Ustedes ya vean cuál es más importante. Con todo lo que yo he podido explicar hoy día, ya están mucho más ubicados. Entonces, elijan uno de los 3 temas. Y en base a eso, ustedes me realizan el trabajo.
¿Aló? ¿Quién? Licen, le estaba diciendo, el trabajo final que vamos a hacer al final del módulo es, vamos a escoger de los 3 temas solamente uno, el que consideremos más importante, ¿no es cierto? Sí, así es, Mary. Solo uno, no son 3. Uno simplemente. Hola, Licen. Es uno solo. Tienen que elegir un tema de los 3 que ustedes han presentado. Ah, ya, Licen, muchas gracias. ¿Ya? Ya, Licen, gracias, ya le he entendido. ¿Me entendió, verdad? Entonces, a trabajar con calmita y seguramente, Ya, Licen, gracias. seguramente van a tropezar con el problema Sí, de Licen. información para mostrar los resultados. En esa parte, ustedes tomen algunos datos como referencia. Ustedes no tienen una información primaria para mostrar resultados. Entonces tomen como referencia datos secundarios, datos que pueden ustedes utilizar de algún lado. ¿Ya? Eso lo interpretan, pues es lo importante que ustedes me realicen el trabajo del artículo científico y sepan distinguir o sepan por lo menos cuál es la estructura de este documento. ¿Qué debe contener? ¿Cómo se debe elaborar? Porque cualquier momento ustedes podrían a ustedes solicitarles que hagan un artículo científico. Si no tienen conocimiento, con toda seguridad van a tropezar. Pero ahora hagamos un pequeño esfuerzo, cumplamos con todos los requisitos para realizar este trabajito. Licenciado, una pregunta. Sí, Reinaldo. En tanto vamos avanzando con el artículo, ¿será que le podemos enviar a usted para que nos pueda ir revisando? Correcto, no hay ningún problema. Hagan un avance, yo iré analizando, ¿sí? Lo importante, reitero, vayan tomando siempre el formato, empiecen a hacer como ya fueran limpio, ¿sí? Después vamos a ir coordinando la secuencia, la coherencia entre objetivo, hipótesis, todo eso, pero lo importante es que tomen toda la normativa, todo el reglamento, el formato en sí para la elaboración de ese trabajito. Licenciado, una preguntita le habla Omar. Sí, Omar. No, como le estaba diciendo, mi audio de ciencia se ha activado, no sé qué habrá pasado con mi computadora. ¿Todo el artículo va a ser o por pasos? Eso no lo estaba escuchando bien. No, ustedes ya tienen que presentar todo. Todo el artículo. Todo el artículo hasta nosotros vamos a concluir el curso. Ya. El 8 de noviembre. Por tanto, ustedes ya me pueden presentar el 6 de noviembre, que es lunes. ¿Ya? 6 me puede presentar un grupo, o quienes ya concluyan hasta el lunes, me presenten el lunes, porque si todos van a esperar el último día, no vamos a terminar. Son más de 25 participantes y el tiempo no nos va a alcanzar. Entonces, yo les voy a rogar que lo preparen para el día lunes y los que faltan el día miércoles. Porque yo tengo que presentar máximo hasta el día viernes las notas para que empiecen el otro módulo. Entonces, tomen en cuenta eso, no hay postergación de fecha ya porque eso implicaría alargar más los módulos.
Gracias, licenciado. Muy bien, Omar. ¿Quién más? Roberto Carlos, ¿tiene alguna sugerencia? Sí, licenciado, una consultita. Entonces, esto sería ya el trabajo final, ¿no? Exacto, es el trabajo final. Como les decía, tal No, a ver, vez ya no hagamos el trabajo que estaba contemplado del análisis estadístico. ajá. Ya he notado en el otro grupo que ya han tenido dificultades, entonces hemos omitido ya esa práctica con ese grupo. Creo que con ustedes también voy a hacer lo mismo para que no desentiendan este trabajo. Pero este trabajo sí o sí tienen que realizarlo. Está bien, licenciado, gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna pregunta? Lisette, Efraín, Samiro, Rodrigo. Licenciado, una pregunta más. Reinaldo, dígame. No sé si aparte de este formato de artículo de revista científica, ¿será que otros formatitos será que nos podría proporcionar? No está en la página, tienen ahí. A ver, voy a ver. No hemos podido ingresar aquí. A ver. Semana 4. Aquí tenemos por ver publicación científica, normas APA, normas de trabajo de manual de redacción científica. ¿Ves? También pueden ustedes consultar, aquí tienen material. ¿Sí? Cómo escribir trabajos científicos. Pues aquí tienen el material. ¿De acuerdo? De acuerdo, licenciado. Muchas Consulten gracias. esa bibliografía. Está en la semana 4, ahí tienen documentitos que les pueden ayudar a sustentar su trabajo. Por ejemplo, cómo escribir, es este el documento. Aquí está el documento. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. El contenido, que es un artículo. Aquí todo van a encontrar, ¿vean? Entonces, con esa lectura complementaria, ustedes pueden está en extenso. Bueno. Bien, entonces tienen material de apoyo. En la parte que dice semana 4, tienen material. Bien, entonces, estimados diplomantes, con esto habríamos terminado. El día lunes nos estaríamos encontrando para proseguir con el avance de nuestras materias. Por todo lo dicho, a todos les deseo muy buenas noches. Será hasta el día lunes a las 8:30, Dios mediante. Muy buenas noches, señores. Buenas noches, Licenciado, licenciado. Muy bien, buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, licenciado, la lista de asistencia no estuve presente. A ver, perdón, ¿quién es?
¿Quiénes se han incorporado recientemente? A ver, voy a hacer rápidamente el control. Arminda, David Guayata, Edwin está, Elizabeth Viveros, Hilda Florinda, Johnny González, Lisette Janco, Listen, presente, licenciado. Lisette. Aquí está Lisette. Melissa, Nelson López, Omar Marro. Aquí, licenciado. Presente, licenciado. Muy bien. Raúl Pacheco, Reinaldo Guarachi. Presente, licenciado. Reinaldo está presente. Ronald López. Listo. Ya. Licenciado Johnny González, está presente. Johnny González. ¿Dónde está Johnny? Ah, aquí está. ¿Y quién más? ¿Alguien más falta en la lista? Melissa, Nelson, Raúl. Ronald. Listo, creo que ya están todos tomados en cuenta. Muy bien, entonces, señores diplomantes, hasta el día lunes les deseo muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lisette. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Reinaldo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Johnny.